misericordia de Dios para la humanidad. Cada miércoles es un destello de gracia para el grupo Renaciendo, pues nos agrada tanto ser parte de la audición de Ventana Virtual Radio Cristiana, que nos ocupamos durante la semana para que esta presentación sea una verdadera bendición a nuestras vidas, las nuestras propiamente dicho, y las de cada una de las personas que, por la gracia de Dios, serán bendecidas por la palabra de Dios. Parece que todavía escuchamos las últimas enseñanzas de Jesús, esa noche anterior a la fiesta de la Pascua. Les decía, sean humildes, ayúdense entre ustedes, ámense como yo los he amado, estén unidos a Jesús primero y después únanse entre ustedes. Ya no los llamaré siervos, ahora son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Me voy, dijo Jesús, pero les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, pero ustedes sí lo van a recibir. Del Evangelio de Juan, decidimos meditar en los capítulos 18, 19, 20 y 21, porque no podemos hablar de la cruz, del sacrificio, sin incluir la tumba vacía, la resurrección de Jesucristo. Ahora sí, unimos sus dos nombres que lo identifican, que lo definen. Jesús es hombre, Salvador, y Mesías, Cristo, ungido, Dios, pero también se le llama Cristo Jesús, Jesucristo, Padre de amor. Este es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo vivo, el Cristo que venció la muerte, el Cristo que venció la adversidad, el Cristo que venció a la maldad, el Cristo que venció el pecado, el Cristo que vino por amor, que se entregó por amor y que resucitó en victoria. Porque el arma más eficiente que tiene el reino de Dios se llama amor. Gracias, Dios, por tu amor que está derramado en nuestros corazones y que quieres que se anide en cada corazón del ser humano. Por eso estamos aquí, Señor, porque tu amor sea conocido y tu gracia sea recibida y tu presencia sea disfrutada. Gracias, Dios. Amén. Entonces vamos a agrupar la meditación de los capítulos 18, 19, 20 y 21 de Juan, tomando en consideración algunas apreciaciones importantes. Vamos a hablar de la aprehensión de Jesús, del enjuiciamiento de Jesús, del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús, del entierro de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Ay, esto está muy lindo. Dice, en la oración de Jesús que se registra en el capítulo 17, se lee, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Cuando Jesús expresó, glorifica a tu Hijo, estaba pensando en todo lo que viviría a partir de ese momento. Salió del lugar donde estaban reunidos con rumbo al huerto de Getsemaní, pero para llegar allí tuvieron que pasar por una puerta pequeña o cancela, viene de la palabra cancel, bajar el empinado valle y cruzar el canal del arroyo Cedrón. Este canal es importante porque solo fluye en invierno o cuando es alimentado por lluvias, como dice Juan, un torrente. Así que en esa fecha estaba seco, pues es el mes de Nisan, equivalente a marzo-abril de nuestro calendario. Sin embargo, los corderos pascuales se mataban en el templo y su sangre era derramada sobre el altar como ofrenda a Dios. La sangre se regaba en el piso e inundaba, por así decirlo, los atrios del templo. Para drenar el lugar, desde el templo de Jerusalén había un canal hasta el torrente de Cedrón. Cuando Jesús cruzó el torrente, estaría todavía rojo de la sangre de los corderos que se habían sacrificado.
y seguramente él pensaría en su propio sacrificio, que en una hora más se llevaría a cabo. Jesús y sus discípulos en varias ocasiones fueron allí. Judas sabía que allí podía encontrar a Jesús y sería de lo más fácil arrestarlo. Así que llegó Judas ahí, acompañado con una tropa de soldados romanos, con guardias del templo enviados por los sacerdotes y los fariseos. Llevaban armas, lámparas y antorchas. Una pregunta obligada es, aproximadamente, ¿cuántas personas fueron a arrestar a Jesús? Comparto un comentario, dice la fuerza que se movilizó para arrestar a Jesús. Juan dice que era una compañía de soldados, además de algunos agentes de los principales sacerdotes y de los fariseos. Esos agentes pertenecerían a la policía del templo. Las autoridades tenían una especie de cuerpo de policía privada para mantener el orden en el templo, y el Sanedrín también tenía guardias a sus órdenes. Los agentes, por tanto, serían policías judíos, pero también había una compañía de soldados romanos. La palabra es espeira, que si se usa correctamente y estamos en lo cierto, puede tener varios significados, pero uno de los más atinados para este momento sería el de manípulo, que es cada una de las 30 unidades tácticas en que se dividía la antigua legión romana, que estaría formada por 200 hombres. Aunque tomemos la palabra en este último sentido, ¿qué expedición se mandó para arrestar a un carpintero galileo desarmado? ¿Qué importancia le daban al poder de Jesús cuando las autoridades decidieron arrestarle? Por decir así, mandaron un ejército. Valientemente, cuando Jesús los vio venir, salió y los enfrentó diciendo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo, yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Ahí quedó demostrada la autoridad de Jesús, que estaba sobre la autoridad de los soldados romanos, de los guardias del templo y de los mismos fariseos. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que yo soy, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho, no se perdió ninguno de los que me diste. En acto de valentía, sin medir las consecuencias, Pedro se enfrenta a esa agrupación y le cortó la oreja derecha a Malco, que era sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿acaso crees que no estoy dispuesto a sufrir? A eso se refiere cuando habla de la copa en otros evangelios. Una vez que lo toman preso, en un horario indebido, inicia el juicio al que fue sometido el Señor Jesús, que podemos resumir en los siguientes pasos. He llevado ante Anás, quien había sido sumo sacerdote, pero era suegro del sumo sacerdote en turno y todavía tenía influencia en las autoridades que estaban ejerciendo en ese momento. Podemos decir, era el que realmente gobernaba, pues Caifás era su yerno, quien oficialmente era sumo sacerdote en turno. Es afuera del palacio de Anás en donde Pedro niega por primera vez a Jesús. Cuando la muchacha que cuidaba la entrada le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Anás pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contesta que le pregunte a los que lo han escuchado. Entonces golpean a Jesús, pero Jesús les pregunta, ¿por qué me golpeas? Los sirvientes de Anás y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse porque hacía frío. Ahí se acercó Pedro y alguien le dijo a Pedro, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no,
Enseguida es llevado a Caifás, el sumo sacerdote en turno, quien había profetizado que les convenía más la muerte de un solo hombre. Uno de los sirvientes de Anás, familiar de Malco, al que Pedro le cortó la oreja, dijo: yo te vi en el huerto. Y Pedro volvió a negar. Entonces cantó el gallo. En los otros evangelios se relata cómo le preguntan a Jesús si él es el Cristo, y Jesús lo acepta. Por ello es acusado de blasfemia, y según la ley de Moisés, la blasfemia debe ser castigada con la muerte por lapidación. Esto es, apedrearlo hasta causarle la muerte. Pero como para ese momento histórico los judíos no pueden matar a nadie, sino solo los romanos, deciden llevarlo ante la autoridad romana, representada por Pilato, por Poncio Pilato. Así que el juicio ante las autoridades religiosas se llevó a cabo durante la noche. Muy de mañana llevan a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, Pilato. ¿Quiénes lo llevan? Los jefes de los judíos y todo el pueblo, pero los jefes de los judíos no entraron en el palacio para no contaminarse. De lo contrario, no podrían tomar la cena de la Pascua. Del encuentro con Pilato destacamos: interroga Pilato: ¿de qué acusan a este hombre? A lo que responden: es un criminal. Pilato contesta: ustedes júzguenlo. Pero ellos respondieron: nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Recordemos que Jesús ya le había dicho a Nicodemo, según el capítulo 3 y los versículos 14 y 15 de Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otra ocasión, que se registra en Juan 12:32, el Señor Jesús también había dicho que cuando fuera levantado, elevado, es decir, crucificado, atraería así a toda la humanidad. Si había de cumplirse la profecía de Jesús, tenía que ser crucificado, no apedreado, y por tanto, aun aparte del hecho de que la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran la sentencia de muerte, Jesús tenía que recibir la muerte romana porque tenía que ser levantado, elevado. Esto no se nos debe olvidar. Pilato le pregunta a Jesús: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué fue lo que dijiste? Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Entonces, si eres rey, replicó Pilato, si eres rey, ¿verdad? Y Jesús le contestó: si tú lo dices. Yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Después de esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Pilato ofreció a la multitud que según la costumbre se liberaba a un reo en esas fechas, entonces que podía liberar a Jesús ya que no encontraba razón para matarlo. A lo que contestaron: no, a ese no, deja libre a Barrabás. Pero Barrabás era ladrón. Era la tercera vez que Pilato intentaba convencer a la multitud que Jesús no era digno de muerte. Uno de los problemas que surge en este capítulo es la cronología de eventos. Juan ubica el asunto de que Pilato ordenó azotar a Jesús antes de la sentencia de muerte. Parece que Lucas, en su capítulo 23 y los versículos 16 y 22, está de acuerdo con Juan.
nos informa que Jesús no fue azotado como preparación para la crucifixión, sino que representa el intento de Pilato de librarlo de la demanda de los judíos de que fuera crucificado. Mientras que Mateo y Marcos aparentemente la ubican después como parte normal de la preparación para la crucifixión. La cronología de Juan parece representar correctamente la secuencia de eventos. Quiere decir, todavía no estaba sentenciado y ya lo mandó a azotar Pilato. Era un castigo terrible. Se ataba al condenado a una estaca y le azotaban con varas o, en el caso de esclavos, con un látigo hecho de tiras de cuero con pedazos cortantes de plomo en las puntas. Jesús sufrió tanto en este castigo que no podía cargar su cruz. Quizás murió rápido en la cruz debido en parte a lo mismo, pues en algunas ocasiones el castigo era tan severo que los condenados morían antes de ser crucificados. En una manera cruda y cruel, los soldados se entretenían burlándose del Hijo de Dios. Aparentemente esto tuvo lugar dentro del pretorio. El pretorio es el palacio ocupado por Poncio Pilato en Jerusalén. Seguramente ellos oyeron las palabras de Pilato refiriéndose a Jesús como el rey de los judíos y aprovechan este título como motivo de burla. No se sabe de qué planta obtuvieron las ramas con espinas para entretejer la corona. El término griego que se traduce corona aquí proviene del nombre Esteban y se refiere a una corona de victoria en vez de una corona real. No se sabe si los soldados le pusieron la corona como instrumento de tortura o si tenía el significado de victoria como burla de uno vencido. El manto de púrpura, color real, indicaría la intención de burlarse de él por pretender ser rey. Mateo y Marcos describen el acto burlón en que los soldados se arrodillaron ante él y escupieron sobre él, dándole bofetadas. Este trato humillante viene a ser una parte de lo que Pedro describe al decirse de lo que Pablo dice, que humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En todo este proceso, no hay evidencia de que Jesús se haya quejado ni resistido. Muchos siglos antes, el profeta lo describe así: como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores. Pero él no abrió su boca. Después de azotarlo, Jesús también debió soportar otras agonías que se narran aquí en los otros evangelios. Pilato volvió a salir y dijo a la gente: escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: aquí está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: clávalo en una cruz, crucifícalo. Pilato les dijo: yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió: de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió miedo, mucho miedo. Volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato dijo: ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en la cruz? Jesús le respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritó: si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador. Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal
en un lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los líderes religiosos querían matar a Jesús, así que no llevaron a Jesús ante Pilato por causar una rebelión contra Roma, sino porque pensaban que había quebrantado sus leyes religiosas. Para ellos, cuando Jesús aceptó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo que Él es Dios, y como no le creían, para los judíos eso era una mentira en la categoría de blasfemia, uno de los delitos más serios en la ley judía que merecía la pena de muerte. Acusar a Jesús de blasfemia daría credibilidad a su caso ante los ojos de los judíos. Pero si esa acusación no surtía los efectos esperados, sobre todo frente a los romanos, que poco o nada les importaba la ley de los judíos, acusar a Jesús de traición daría credibilidad a su caso ante los ojos de los romanos. Así que para los líderes de los judíos les daba igual que Pilato escuchase una acusación u otra, con tal de que cooperase con ellos en matar a Jesús, pues ese era su objetivo. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. En el versículo 14, Juan menciona el día de la preparación de la Pascua y también la hora, como la hora sexta, las 12 del día, según nuestro reloj, debido a que para él, para Juan, la relación de la muerte de Jesús con la Pascua judía era significativa. Los judíos, integrados en los del Sanedrín, estaba formado por los sacerdotes, los levitas, los escribas, los fariseos, los saduceos y el pueblo, la turba, acompañados de los romanos, principalmente los soldados, quienes iban a ejecutar la orden de matar a Jesús colgándole en la cruz. Llevaron a Jesús para que fuera crucificado. La crucifixión no era el método de ejecución que se seguía en Roma, pero sí en las provincias, aunque solo se solía aplicar a los esclavos. Era inconcebible que se le aplicara esa muerte a un ciudadano romano. No, los romanos no podían morir así. Los judíos, pero que fueran esclavos y que fueran los que estuvieran al frente de una sedición, que fueran gente malvada. ¿Y qué podía decirse de crucificarle? O sea, crucificarle. Era una acción muy, muy horrible. No se podría describir con palabras porque no tiene calificativo. Fue esa muerte, la más terrible del mundo antiguo, reservada para esclavos y criminales, la que sufrió Jesús. La rutina de la crucifixión era que después de celebrarse el juicio y de ser condenado el criminal, el juez pronunciaba la terrible sentencia: irás a la cruz. El veredicto se llevaba a cabo inmediatamente. Se ponía al condenado en medio de una compañía de 4 soldados, se le colocaba el travesaño de la cruz sobre los hombros. Era costumbre azotarle antes y era corriente que hubiera que seguir azotándole a lo largo del camino para que siguiera adelante o se levantara si se caía, hasta que llegara al lugar de la ejecución. Delante de él iba un oficial con el cartel en el que se podía leer el crimen por el que se le había condenado, y se le conducía pasando por el mayor número posible de calles. Esto se hacía por 2 razones. La primera, para que el mayor número posible de personas lo vieran y tomaran ejemplo. Pero también por una razón más humana. Se llevaba el cartel delante del condenado por la ruta más larga para que si alguien podía dar testimonio a su favor, saliera a hacerlo. En tal caso, se detenía la comitiva y se devolvía el caso al tribunal.
El lugar de ejecución en Jerusalén se llamaba el lugar de la calavera, del griego cranion, en hebreo Gólgota, o Calvario es la palabra latina con el mismo significado. Estaba fuera de la muralla porque no era legal crucificar a nadie dentro de los límites de la ciudad. No se sabe con absoluta certeza dónde estaba. En la ley romana, el cuerpo no se enterraba, sino se dejaba a los buitres y a los animales para que acabaran con él. Pero eso habría sido algo ilegal para los judíos. Jesús, cargando su cruz, salió, destrozado y sangrante, con la espalda rasgada en tiras por los azotes, hasta el lugar donde había de morir. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Las cruces y los métodos de crucifixión variaban. A Jesús lo clavaron en la cruz, a otros simplemente los amarraban con sogas. La muerte llegaba por sofocación, debido a que el peso del cuerpo impedía la respiración normal a medida que la víctima perdía energía. La crucifixión era una muerte terriblemente lenta y dolorosa. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pilato mandó colocar un letrero sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en los 3 idiomas representativos del mundo de ese entonces: hebreo, del mundo religioso; latín, del Imperio Romano; griego, del mundo intelectual. Ese letrero era irónico, era una burla, pues un rey desnudado y ejecutado en público obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que invierte la sabiduría del mundo, iniciaba así su reino. Su muerte y resurrección darían un golpe mortal. Sí, un golpe mortal al gobierno de Satanás, y establecería su autoridad eterna sobre la tierra. Muy pocas personas entenderían aquella tarde sombría el verdadero significado de ese letrero, que no hacía otra cosa sino expresar la verdad. No estaba todo perdido. Jesús era y es el Rey de los judíos. Jesús es el Rey de los gentiles. Jesús es el Rey de todo el universo. Después de crucificar a Jesús, los soldados tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura en el Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa, o sobre mi túnica, echaron suerte. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 4 mujeres. También estaba Juan, el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En los versículos 28 al 37 de Juan 19 se registra el episodio de la muerte de Jesús. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, expresó: tengo sed. Para demostrar su necesidad humana, lo dijo.
porque Jesús fue humano hasta el final. Había allí un jarro lleno de vinagre, entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Esta expresión está relacionada con su misión. Dios era el único que podía pagar la deuda de la humanidad. Estaba terminada su obra. Había vuelto en amistad al hombre con Dios. Luego inclinó su cabeza y murió. El día siguiente sería la fiesta de la Pascua. La expresión día de la preparación o víspera aparece en los 4 evangelios y, según la tradición, es el día en que murió Jesús. Este término podía aplicarse al viernes, día anterior al sábado, y así lo entendieron los sinópticos. Es el día que precede al sábado y, en consecuencia, la víspera de la Pascua. Los 4 evangelios están de acuerdo en que la crucifixión tuvo lugar durante el día viernes, pero no están de acuerdo en cuanto al día del mes, o sea, si fue crucificado en el día 14 o 15 de Nisan. Los días de Nisan dependían de la luna nueva y no siempre caían en el mismo día de la semana. Según la costumbre, el cordero pascual era matado en la tarde del día 14 de Nisan y, después de ponerse el sol, al comienzo del 15 de Nisan, se comía la cena pascual y comenzaba la fiesta, que duraba 7 días. Si esa cena fue anticipada un día, como dice Juan, Jesús fue crucificado a la hora de ser muerto el cordero pascual, o sea, fue crucificado el 14 de Nisan. Siguiendo esta cronología, es claro que Jesús y sus discípulos no comieron la cena pascual. Lo que nosotros llamamos la última cena de Jesús hace referencia al último día que cenó Jesús con sus discípulos. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial, era el sábado de la Pascua. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se le quebraran las piernas a los 3 hombres. Así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Biblia también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Ya en el resto del capítulo 19 y los versículos 20-21 nos van a relatar el entierro de Jesús. Después de esto, José, de la ciudad de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume, o sea, algo muy cuantioso y de alto precio, a donde estaba José. Los 2 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que habían llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Aquí es muy importante destacar la parte de Nicodemo. Bueno, tanto él como José de Arimatea eran muy probablemente miembros del Sanedrín. Como tal, José pudo usar su rango para tener acceso al gobernador. Juan hace notar que José era un discípulo secreto, pero lo que él hizo no tenía nada de secreto. Llegó a tener el suficiente valor como para solicitar a Pilato el cuerpo de Jesús.
Normalmente los condenados por sedición eran echados en una tumba común, pero Pilato aceptó el pedido, lo que hace pensar que Pilato no apoyaba la acusación de sedición. La mención no solo de un sepulcro nuevo, sino también de un huerto, refleja la riqueza de José. El significado de la afirmación en el cual todavía no se había puesto a nadie es para demostrar que el cuerpo de Jesús no entró en contacto con la corrupción, quizá en posible cumplimiento al Salmo 16:10. La costumbre de los judíos era, como dijimos, envolver los cadáveres en tela de lino y poner especias aromáticas entre los pliegues. Nicodemo le dio la ropa y los perfumes que habrían de cubrirle en la tumba del rey. Y José de Arimatea le dio la tumba al rey. Los discípulos más cercanos a Jesús eran, pues por decirlo así, gente común, eran de escasos recursos o de no tantos recursos. Y no le habrían podido dar un entierro digno, pero otros dos que eran ricos se hicieron cargo de eso. Cuando ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. Así es que Jesús murió y lo que quedaba por hacer había que hacerlo deprisa, porque el sábado estaba para empezar y los sábados no se podía hacer ningún trabajo. La muerte de Jesús había hecho por José y Nicodemo lo que no había hecho toda su vida. En cuanto murió Jesús en la cruz, José olvidó sus temores y fue a dar la cara ante el gobernador romano para pedirle su cuerpo. En cuanto murió Jesús en la cruz, allí estaba Nicodemo para llevarle un tributo que todos podían ver. La cobardía, la vacilación, la prudente reserva se habían acabado. Los que habían tenido miedo cuando Jesús estaba vivo se declararon por él de una manera que todos podían ver tan pronto como murió. No hacía ni una hora que había muerto cuando empezó a cumplirse su profecía. En cuanto a mí, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Puede ser que la ausencia o el silencio de Nicodemo y José en el Sanedrín causaran dolor a Jesús, pero seguro que como se desembarazaron de sus temores después de la cruz, seguramente que le alegraron el corazón al comprobar que el poder de la cruz había empezado a obrar maravillas y ya estaba trayendo a las personas hacia él. El poder de la cruz entonces estaba transformando a los cobardes en héroes y a los vacilantes en personas que se decidían por Cristo. No podíamos dejar este pasaje, los capítulos últimos de Juan 20 y 21, porque quedaría incompleto el mensaje. Dice la Biblia que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Recordemos que durante la crucifixión estuvieron presentes 4 mujeres, pero solo María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, según el Evangelio de Juan. Fue al sepulcro. Si alguno de ustedes quiere saber por qué María Magdalena fue al sepulcro, quizá como yo tengan esa pregunta, revisando los otros evangelios, en Lucas 8:2 encontramos una explicación que nos satisface. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer estaba muy agradecida con Jesús. Y el mismo Señor Jesús había dicho en otra parte, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso María estaba ahí. Ella estaba muy agradecida con Jesús. Dice la Escritura que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido de escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, Pedro y Juan se regresaron, como pues ya no está el Señor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, quiere decir, se regresó, vino tras ellos y ella se quedó llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, no lo pudo reconocer. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Fue entonces cuando María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él ya había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Esta expresión se usa mucho fuera de contexto. Realmente lo que el Señor está diciendo es, ustedes van en mi nombre, llevan el mensaje, la gente va a decidir si me reciben o no, y cuando ellos me reciban, entonces confesarán sus pecados y van a ser perdonados. Y si no, pues entonces, si ellos no me reciben, pues sus pecados no pueden ser perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con nosotros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero les contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó, tú eres mi dueño y Señor. Jesús le dijo, ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Gracias a Dios porque tú y yo somos de ese grupo. Ahora no vemos a Jesús, no hemos visto sus manos. Jesús ya no está aquí.
pero creímos, porque Él nos dio fe. Delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. La clave en el Evangelio de Juan es cree, fe, cree, ten confianza, cree, acepta, cree, decídete. Eso es lo que el Señor quiere. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias, o también llamado Mar de Galilea o Lago de Galilea, de Genezaret, de Cineret. El primero y el más sencillo propósito de esta historia es dejar bien clara la realidad de la resurrección. El Señor resucitado no era una visión, ni la fantasía de ninguna imaginación exaltada, ni la aparición de un fantasma. Era Jesús que había conquistado la muerte y había vuelto vencedor. Así que por eso era necesario este relato que Juan parece que agrega al final. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús, 7 en total. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, ¿es el Señor Jesús? Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. ¿Por qué hizo esto Pedro? Porque la ley judía decía que el saludar era un acto religioso y para realizar un acto religioso había que estar dignamente vestido. Así es que Pedro, antes de lanzarse al agua para venir al encuentro de Jesús, se puso la túnica de pescador, porque quería ser el primero en saludar a su Señor. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de ser tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado, estando todos juntos, porque tuvo otras apariciones a 1 o a 2 personas. En esta escena junto al mar, Jesús condujo a Pedro a través de una experiencia que iba a remover si hubiera algún rezago de la negación. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Quizá por eso 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos, animales pequeños recién nacidos, tiernos, indefensos. Jesús preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. La primera vez Jesús dijo, ¿me amas más que estos? En griego se emplea la palabra ágape. Esa es la palabra que usó el Señor Jesús.
Y ágape significa amor voluntario, amor sacrificial, amor autosacrificial. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. En la segunda vez está comparando a los seguidores, a sus discípulos, como ovejas ya, no corderos. Si la segunda vez Jesús se centra solo en Pedro y vuelve a emplear la palabra griega ágape. ¿Me amas? Ya no le dice más que esto, sino solo a Pedro. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. La tercera vez Jesús usa la palabra griega fileo, que significa afecto, afinidad o amor filial. Y en efecto le preguntaba: ¿eres de veras mi amigo? Siempre Pedro había respondido con la palabra fileo, siempre dijo: te quiero, te quiero, te quiero. Jesús no aceptó precipitadamente respuestas superficiales. Él sabe llegar a donde tiene que llegar. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. Si Jesús te preguntara a ti, si Jesús me preguntara a mí, si pudiéramos tenerlo frente a frente, ¿sí lo amamos? ¿Cuánto lo amamos? ¿Cómo demostramos nuestro amor al Señor? Pedro contestó afirmativamente y le dijo: tú sabes todas las cosas. Jesús entonces le dijo que debía apacentar, cuidar a los corderos, a las ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo Pedro iba a morir y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después Pedro le dijo a Pedro: sígueme. Una cosa es decir que amas a Jesús, pero otra es que la verdadera prueba radica en la disposición para servirle. Pedro se arrepintió y ahora Jesús le pide que dedique su vida. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús, porque lo confrontó. Su ocupación cambió de pescador a evangelista. Su identidad cambió de impetuosa a roca y por eso su relación con Jesús fue transformada. Era perdonado y comprendió el significado de las palabras de Jesús acerca de su muerte y su resurrección. De hecho, si recordamos, desde que Jesús y Pedro se encontraron, Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. O sea, te voy a transformar. ¿Y sí? La tradición indica que a Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo, porque no consideró digno de morir como su Señor. A Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo, sin tomar en cuenta lo que su futuro le deparaba. Jesús dijo a Pedro que lo siguiera. Yo digo que sí lo tomó en cuenta el Señor Jesús. O sea, sí, Jesús sí sabía lo que le esperaba a Pedro. Por eso le dijo: sígueme.
podemos estar seguros de que Dios tiene el control y seguirle con fe. El discípulo amado de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir, pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue: si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. La tradición dice que Juan, luego de pasar varios años exiliado en la isla de Patmos, volvió a Éfeso, donde murió a una edad muy avanzada, al final del primer siglo. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Así termina este evangelio precioso, esta palabra maravillosa. Efectivamente, es vida, vida de Dios a nuestro espíritu. Creo que solamente nos queda adorar, rendir nuestra existencia ante el sublime, soberano y majestuoso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A quien sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, la majestad. A Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre.